días, amigo de Rincón de Víctor Hugo. Como siempre, en este espacio cultural, el Rincón de Víctor Hugo. Es un espacio que se escucha por Radio Estación Upao 830 y que ya van a verlo en la señal del canal 39 Upao próximamente. Muy bien, como anunciábamos, tenemos pues la grata visita de nuestro joven escritor, talentoso escritor, Gonzalo de Rosario, quien nos trae su última novedad, su obra Ven, ten mi muerte, ¿no? Conversando previamente con Gonzalo, nos dice que esta es la cuarta entrega y es un libro muy interesante, muy ameno, que se puede leer de un tirón, publicitado o publicado en una letra corrida, como si fuera escrita por un estudiante universitario. ¿De Upao o no? ¿De Upao de la Nacional? No lo sé, de cualquier universidad podría ser. Puede ser de cualquier universidad, pero la intención es mover a los alumnados universitarios. Buenos días, Gonzalo. Buenos días. Gustoso de tenerte acá en esta emisora. Muchas gracias por la invitación también. Bueno, cuéntanos, ¿por qué Ven, ten mi muerte? Un poco Ven, ten mi muerte, ¿no? Un poco... Claro, ya... ¿No es tan comercial? La gramática... ¿O es a propósito? Cuéntanos. Claro, en realidad la mayoría de mis títulos siempre tienen una especie de doble hasta triple carga semántica, ¿no? Podría leerse de diferentes maneras, ¿no? De acuerdo a cómo suenen, sobre todo en cuanto a la fonética, ¿no? Pero es un poco, digamos, el lenguaje moderno de los jóvenes, ¿no? Porque mira, acá dice un cuento pa quemarse. Ese fue mi primer libro, ¿no? Cuentos para quemarse. Luego dice TV o UT. TV Out, ¿no? Ese es otro. Es inglés, ¿no? Claro. TV Out, ¿no? Luego dice Los Social Stones. Los Social Stones. Y Mike y Mishki Stories. ¿No? Entonces, claro. En realidad, la mayoría de títulos, por ejemplo, Los Social Stones es un título que puede ser leído en inglés o en español, ¿no? Claro. Puede ser Los Socialistones, que puede ser una especie de burla, y también puede ser Los Social Stones, que es en inglés, que podría ser como una banda de rock o algo así. Puede ser. En cuanto a Mishki Stories, que fue el libro del año pasado, Mishki es una palabra en quechua, ¿no? Que significa dulce, ¿no? Dulce. Y stories es en inglés, historias, entonces una especie de fusión, ¿no? Una fusión, ¿no? Claro, es una especie de libros como globalizados, ¿no? Donde ya las barreras del idioma, las barreras de gramática, yo pienso que ya desde que apareció Trilce de César Vallejo, ya las cuestiones de la vanguardia Trilce, o de innovar. una obra importante el Trilce, ¿no? Claro. Costó mucho entender Trilce. Y hasta ahora, ¿no? Y el maestro Antenor Orrego, quien fue el que prologó la obra Trilce, también le costó algunas críticas de gente ilustre en esa época. Claro, pero luego, digamos, la historia, ¿no? Lo reivindicó a Vallejo y también a Antenor Orrego, ¿no? Porque muchos criticaban a Antenor Orrego por qué había escrito ese prólogo en Trilce, ¿no? Claro, no se entendía, habían pensado que como era un amigo, ¿no? Claro. Y sobre todo porque en el mismo año, en 1922, fue coronado, fue ungido como el poeta de América, José Antonio Chocano, ¿no? Y ese mismo año aparece a la vez Trilce, ¿no? Pero, entonces, ¿tú crees que con Trilce se desplaza Chocano? No creo, no. ¿De América? No sabría decirlo, pero en su momento, en 1922, todos eran Chocano, todo era Rubén Darío. Claro, Rubén y que creo que recién a partir de los 70, 60, 70, en la poética peruana, comienza a ver ese cambio o a asimilar a Vallejo en sí. Claro, ¿no? Porque imagino... 40 años después. Vargas Llosa tiene un trabajo interesante sobre Rubén Darío, ¿no? Sobre la literatura y sobre el... Claro, fue su tesis de bachiller. Fue su tesis de bachiller, ¿no? Claro. Bueno, pero lo que llama la atención, porque este tema acá lo hemos conversado con algunos vallejistas, hemos estado acá con Santiago Aguilar, y en ediciones ya modernas de Trilce, por ejemplo, ya no aparece el prólogo de Antenor Orrego, ¿no? Claro. Entonces un poco debería estar ahí, ¿no? Porque fue el padrinazgo que dio Antenor Orrego en relación a César Vallejo, ¿no es cierto? Incluso en el libro, por ejemplo, bueno, esto es ficción, creo, ¿no? Pero el libro de González Viaña, Vallejos de Infiernos, que aparece la imagen de Antenor Orrego brindándole libros en su encierro a Vallejo, ¿no? No sé cuánto de cierto hay en esa leyenda. Yo creo que no es cierto. Es mucho de ficción. Lo que pasa es que Viaña es amigo, y él trata también de reivindicar a todos los escritores liberteños, ¿no? Pero bueno, la intención es buena, ¿no? Claro, sobre todo porque, siempre la ficción normalmente queda al final como una leyenda, ¿no? Pero mira, la ficción yo creo que siempre es un elemento esencial en la literatura. Sí, de hecho, de todas inclusive maneras. Ya que hablaste de ficción, me voy a salir un poquito, pero no voy a salir de tu libro, porque el propósito es conversar de tu libro, pero por ejemplo el día viernes publicamos un libro que es Contrahistoria del Perú, y acá hay los contrafácticos, por ejemplo, que es un poquito de ficción, que hubiera pasado, sí,
Claro. Si tú hubieses nacido en Chiclayo y no hubieses nacido en Trujillo. Claro. Entonces, sí, he estado viendo de ese Contrahistoria de Perú, ¿no? Sí, y tiene artículos muy interesantes, ¿no? Sí. Que juegan con la ficción, pero dentro de un marco histórico. Claro. Porque si no es así, entonces ya no tiene valor, no sería... Serían como unas suertes de ucronías, ¿no? Así es. Las ucronías, claro, que le llaman. Claro. Bueno, y este estilo es un poco, digamos, que va contra los esquemas literarios, los esquemas ensayistas, pero en Europa y en Estados Unidos se utiliza mucho eso, ¿no? Claro. Entonces llama la atención este libro, pero ya se están, digamos, también los jóvenes, porque son jóvenes escritores, ya están utilizando estos tipos de narraciones para poder conocer un poco la historia, ¿no? ¿Qué hubiese pasado si tal o cual acontecimiento, ¿no? Claro, eso sobre todo, por ejemplo, en el libro de Philip K. Dick, ¿no? El hombre de Castillo, ¿no? Que claro. habla si los nazis hubiesen ganado la guerra, ¿no? La Segunda Guerra Mundial, ¿no? Sí, sí. Eso es si los conquistadores hubieran preferido el Valle del Mantaro y no Lima. Claro. ¿Qué hubiese pasado, no? ¿Cómo hubiese cambiado, no? La historia. Y yo estaba pensando, justamente en relación, sí, en este artículo de Mauricio Novoa, que es muy interesante porque también es profesor de Historia del Derecho, dice, si se hubiera implantado el proyecto monárquico de San Martín, ¿qué hubiese pasado? ¿No? Eso suena muy interesante, ¿no? Claro, ¿no? Para analizar. Pero para irnos más allá, ¿qué hubiese pasado, por ejemplo, si el Tratado de Tordesillas, o sea, si en la firma el Tratado de Tordesillas no hubiera sido promovido por Alejandro VI? Bueno, Alejandro VI, pero claro. Aparte que fue un papa, pero ¿dónde está digamos, acá lo anecdótico? Que Alejandro VI era valenciano, es decir, apostaba por los castellanos y no por los lusos, ¿no es cierto? Entonces, si el Tratado de Tordesillas, en la cual se divide por una línea, América del Sur, entre los lusos y los castellanos, le hubiese tocado a los lusos la parte del Perú, lo que ahora se conoce como Perú, nosotros hubiésemos sido conquistados por los lusos, por los portugueses, y acá estuviésemos hablando de portugués, claro. ¿No? Entonces, interesante. Ahora, ojo, el Tratado de Tordesillas es en 1494, pero hay un tratado interesantísimo que son 10 años antes, en la cual se disputa la sucesión al trono de Castilla, dejado por Enrique VI en relación a su hija Juana. Juana la Loca. No. Juana la Loca viene mucho después, con Juana la Portuguesa. Ya. Porque Isabel era su hermanastra, ¿no? Isabel era su hermanastra, y Isabel, bueno, en esa época, pues, los matrimonios eran una solución de problemas, ¿no? Con los patrimonios se hacían pactos para poder, digamos, no agresiones, etcétera, etcétera. Entonces, hay un pacto en el cual Isabel se case con el rey de Portugal. Esta se fuga y se casa con Alfonso, que iba a ser más adelante el rey de Aragón, ¿no? Entonces ahí juega Alejandro VI, que todavía no era papa, pero ya era un obispo importante, y ahí hace unos trances. Entonces él logra dar una bula, igual como lo que tenían los portugueses, para poder hacer los viajes descubridores del siglo XV. Y cuando se descubre América, ahí viene el problema de disputar los dominios de América, ¿no? Entonces ahí Alejandro VI, que es un aliado de los reyes católicos, ¿no es cierto? Porque él le da justamente esa consagración de reyes católicos, oficializa su matrimonio, entonces le da la parte que ahora es la parte que conocemos como Perú. ¿A quién devastan más, no? No, entonces, pero no, fíjese, claro. O fíjate, mira, estas ficciones llevadas al estudio, pero dentro del marco de la historia, son partes importantes porque también sirven para conocer la historia. Claro. Algunos elementos que no se conocían o no pasaron como importantes, pero tal vez son relevantes para poder comprender los acontecimientos históricos, ¿no? Entonces, y esto de acá nos podemos pasar, hablábamos de Tilce, de Vallejo, y a tu obra, ¿no? Porque Ven, ten mi muerte es un poco Ven, ten mi muerte. Un poco en realidad es un título bien rítmico, ¿no? Sí, se puede Ven, ten mi muerte. ¿Cuál es el mensaje? El mensaje en sí del título es un título que podría hablar de la muerte, porque la obra trata alrededor de eso, de ese tema, circula alrededor de temas, sobre todo de los muertos vivientes, ¿no? Es una especie a mí siempre me ha gustado hablar de ese tema por la cuestión irónica que transmite, ¿no? Michael Jackson en su... Claro, ¿no? un par de post-adolescentes,
Posadolescentes son esos chicos que han terminado el colegio, pero comienzan la universidad. Están entre 18 y 19, porque en inglés, por ejemplo, la denominación teen, ¿no? Todavía sigue hasta 19, hasta los 19 años. Entonces, más o menos, yo lo veo posadolescentes 18 y 19, ¿no? Son entre adultos y niños todavía que no se definen muy bien. No se acuerda de esa película E.T., ¿no? Claro. E.T. en España, cuando dice E.T., me dice, oye, acá estamos en España. Claro. Y se debe leer como está en español. Era E.T. O sea, todo el mundo iba a ver la película E.T. Pero acá el otro decía los E.T. E.T., bueno, a mí me parece mucho más el sonido de E.T., ¿no? No, claro, pero allá o sea, dijeron, acá se habla, o sea, el castellano, o sea, si se puede pronunciar en castellano, tú pronuncias en castellano, aunque tenga, digamos, lo mismo otra hicieron fonética. con Luke Skywalker de Star Wars, le pusieron Lucas caminante sobre el cielo, ¿no? Como ya le destruyen todo, ¿no? Pero acá ahora estoy viendo, tú acá estás con toda la modernidad, con los Facebook, con los iPad, mencionan los iPad, o sea, son jóvenes de esta época, de hace 2 años máximo. O sea, claro. El inicio, desde el primer capítulo, enuncia de que es una balada, que así se llama, entre el 2010 y el 2011. Pero ¿no? ¿te gusta el rock en inglés a ti? A mí me gusta sí, mucho, porque siento de que es como... No podría escuchar algo de rock en español porque es como escuchar guayno en ruso, ¿no? O sea, ¿no? Claro, o sea, si voy a escuchar algo, mejor escucho en el original, ¿no? Dime, ¿y estas canciones que has agregado acá al libro son a propósito de qué? ¿O son casualidades? Es parte de pienso que de la influencia que ejerce el cine, las películas, las series, que sobre la literatura, por lo menos en mi caso, que podría ser una literatura contemporánea, es una especie de literatura interactiva, ¿no? Donde no solamente se limita al texto, a la obra en sí, al capítulo 1 hasta el 10, hasta el 11, sino que cada capítulo tiene una música de fondo que aumenta esa atmósfera, ¿no? Conforme vas leyendo, si conoces obviamente la canción y si es que tienes a bien descargar el tema desde la página de editorial, vas a poder encontrar pues que cual si fuese una especie de película o una película corta. Eso es lo que intento, más o menos. Alan Poe, ¿qué te parece? ¿Has visto ya la película El Cuervo? El Cuervo todavía no. Verla. Tengo que ir a verla. No, de famoso Alan Poe. Inspirada en el poema El Cuervo. Alan Poe ya medio ya chaqueta, ya viejito. No, pero Poe es grande. No, pero bueno, Poe es grande. Poe es grande. Definitivamente es el fundador. Grande, ¿no? El que lee Poe está hablando ya de cosas, liga mayor. Y sobre todo que la literatura norteamericana, pues, a través de todas sus generaciones. ¿Te gusta la literatura? A mí me encanta la literatura. A mí me encanta, por ejemplo, John Steinbeck, ¿no? Que es uno de las uvas de la ira, ¿no? Está Truman Capote también, por ejemplo, de Versos a Tiffany's, ¿no? Que he tenido oportunidad de leer inglés, ¿no? Es una experiencia realmente placentera, ¿no? No preguntes por quién doblan ¿por qué? No preguntas por quién doblan. No. La muerte de cualquier hombre ¿cómo es? La muerte de cualquier hombre me lastima porque es parte de la humanidad. Por eso no preguntas por quién dobla las campanas, doblan por ti. Hemingway. Claro. Hemingway, pero por ejemplo, Hemingway, ¿no? Hemingway es de la misma generación de Steinbeck, de Faulkner, ¿no? Y cada uno guarda cierta relación. No son muy conocidos. Yo veo, claro, tú sí, porque creo que tú hablas bien inglés, porque expresas bien el inglés, lo escribes y las canciones que has seleccionado guardan relación con la época. Da la impresión que te acuerdas cuando uno está estudiando la canción de moda, ¿no? Claro. Uno la canción la asocia más o menos, por ejemplo, en la época uno estudiaba, si uno estaba enamorado y terminó con la enamorada y la canción de moda era tal cosa, uno ya la asocia para toda su vida, ¿no? Claro. Pero, por ejemplo, aquí hay temas de los Beatles también. Sí, los Beatles. Hay temas de Beatles, de Lennon, hay temas de Bob Dylan, ¿no? De Baby ¿Cuál es la que más te gusta de los Beatles? De Beatles me encanta Happiness is a Warm Gun, del White Album. Es un tema de 2 minutos y medio, pero que en realidad son 5 temas en uno. O sea, cada canción, cada pedazo de canción dura 30 segundos y es como que han condensado toda la música en solo 2 minutos, lo que podría ser una cuestión clásica en antaño que duraban de movimiento 1, movimiento 2, y ellos lo han hecho en 2 minutos y medio en una canción pop. Geniales, ¿no? Geniales. Y eso porque tenían a George Martin, ¿no? Que era el director de la Royal Academy, entonces hacía los arreglos. Sí. ¿no? De y la aunque música. parezca esas cosas que vamos a seguir conversando, los arreglos nadie lo sabe, pero es parte importante, ¿no? Los estudios, los arreglos, y la marca discográfica, ¿no? Porque te llevan mucho, ¿no? Ellos son los que te van marcando, ¿no es cierto? Y los Beatles fundaron todo. Sí, claro. Gonzalo de Rosario, bueno, no solamente vamos a hablar del libro, vamos a hablar de todo. Oye, qué bien, qué grato conversar contigo. Bueno, una pausa, siempre que nuestro director nos para guiñando el ojo. Una pausa ahí, regresamos en el rincón de Víctor Hugo.